Capítulo 10. Sí, los Cash controlan hasta tus menstruaciones. Salimos del edificio con rapidez. Cruzamos la calle y avanzamos por la acera hasta el otro lado. El auto del que había bajado el supuesto Egan se fue. Luego vimos al supuesto Egan entrar a uno de los edificios que estaban por esa zona. Mientras bajábamos las escaleras de nuestro bloque a toda velocidad, Artie me explicó que el sitio al que Egan había ingresado era un conjunto de bloques que se conectaban entre sí. Así que atravesamos la entrada con cuidado y tratamos de entender qué estaba haciendo el idiota ahí. No vimos más que una red de pasillos, estaban solos y silenciosos. Me pareció una mala idea lo que estábamos haciendo, pero al mismo tiempo sentí curiosidad. ¿A dónde se metió?, susurró Artie mirando hacia todos lados. Me encogí de hombros porque tampoco lo sabía. Ni siquiera tenía idea de en qué pasillo cruzar, de modo que se lo echamos a la suerte y seguimos por alguno. En cierto punto, al no ver más que escaleras, me puse algo nerviosa. Mejor vámonos, propuse, pero Artie se detuvo. Mira, esas escaleras bajan, la señaló. Entonces comprendí que todo aquello era muy extraño porque en nuestro bloque no había escaleras hacia pisos inferiores. Ni siquiera había un sótano. Ella me hizo una señal con los dedos para que la siguiera, pero yo la tomé del brazo. No vamos a bajar, susurré con reproche. ¿Quién sabe qué hay ahí? Seguro que Egan bajó, argumentó ella utilizando el mismo tono de voz. Puede bajar al infierno y llegar a China si quiere, pero nosotras no. Empezamos una pequeña discusión de susurros hasta que escuchamos algo. Ambas miramos hacia atrás en silencio y no tardamos en entenderlo. Alguien venía. Empujé a Artie hacia uno de los muros del edificio y ambas nos escondimos detrás de él entre la sombra que producía. De reojo alcancé a ver que alguien aparecía. La figura avanzó por delante de nosotras. Logré ver su cara y lo reconocí. Era el tipo rubio que estaba en el jacuzzi con Alexandra y los demás. Siguió a paso apresurado y bajó las escaleras. Ese es amigo de Egan, murmuré. En cuanto no escuchamos más pasos, Artie tiró de mí y nos atrevimos a bajar. Dios mío santito, ¿qué rayos estábamos haciendo y por qué yo seguía avanzando como si fuera igual de boba que las protagonistas de las películas de terror? Con cada peldaño que descendimos, el ambiente se hizo más oscuro y silencioso. No me gustó. Me dio mala espina. De hecho, estuve a punto de decirle a Artie que echáramos a correr de ahí, pero de repente una bombilla encendida iluminó una puerta al final. Era de acero y tenía una manija por fuera. Nos acercamos sin hacer ruido. Artie fue la primera en pegar la oreja a la puerta. Yo cuidé el perímetro mirando hacia donde se perdían las escaleras, esperando que a nadie más se le diera por bajar. De pronto escuché que Artie presionó la manija y cuando me di vuelta una oleada de música me golpeó la cara. Ambos entramos estupefactas. Lo que había ahí era un submundo. De inmediato lo asocié a una especie de club. La música era alta y el ambiente agitado. Todo y todos estaban bañados de un color azul artificial que hacia abajo se veía totalmente negro. Había gente bailando y en el centro había una barra en forma de rectangular atestada de personas.
Artie había quedado tan boquiabierta como yo. Ella no tenía ni idea de que aquello había estado debajo del bloque todo ese tiempo. Y algo era seguro, no parecía un sitio tan exclusivo como lo era Tagus. Salimos del pasmo cuando la marea de cuerpos nos obligó a movernos. Nadie habría logrado quedarse quieto en un sitio como ese. El flujo de personas era incesante y si uno se despistaba hasta se conseguía ahogar. Así que ella se enganchó a mi brazo mientras tratamos de llegar a algún lugar seguro. Terminamos en una especie de esquina. No había ni siquiera lugares para sentarse, de modo que en tan solo unos segundos tuvimos que movernos de nuevo. Esa vez con mayor urgencia cuando una pareja se lanzó de golpe contra la pared para besarse efusiva y asquerosamente como si estuvieran haciéndose una limpieza de gargantas. «Busquemos la salida», gritó Artie muy cerca de mi oreja. Lo intentamos, pero resultó difícil. Con tanta gente era imposible ver dónde estaba la puerta o por dónde habíamos venido. El recorrido entonces nos dejó en el otro extremo del salón. Desde esa posición alcanzamos a ver mejor la barra. Allí estaba más iluminado. Nos acercamos un poco y pensé que era capaz de montarme sobre ella solo para ubicar la salida y escapar de ese infierno. Pero algo me llamó la atención antes. Había una serie de pasillos más al fondo. Unos hombres corpulentos e intimidantes estaban situados en cada entrada. Uno de ellos hablaba con alguien y ese alguien llevaba una sudadera oscura. Un segundo después la persona se echó hacia atrás la capucha y ese cabello oscuro y salvaje fue inconfundible. Sin embargo, en cierto momento giró la cabeza hacia un lado y reconocí el perfil perfecto, tal y como hubiese sido tallado por Satanás. Era Egan. Me puse de puntillas y me alcé para intentar ver mejor. Me moví con Artie enganchada al brazo y conseguí otra perspectiva. Al parecer, Egan le estaba dando órdenes. No pude oírlo, ni siquiera pude leer sus labios, pero tenía esa expresión de superioridad y frialdad que ponía cuando me decía qué hacer. Así que Egan también mandaba en ese lugar. Dejé de verlo porque de pronto sentí un tirón. Busqué a Artie con la mirada y me di cuenta que ya no estaba enganchada a mi brazo, que de hecho ya no estaba cerca. Me asusté y comencé a moverme entre la gente tratando de encontrarla. Tantas caras azules desconocidas y descontroladas, tantos empujones, tan poco espacio y tanto agite. Tanto de todo me hizo entrar en un estado de desespero, por lo que me hice espacio con mayor fuerza. La música me retumbó en los oídos, las luces parpadearon dejando unos segundos de visibilidad y otros de oscuridad. Entonces de repente vi el rostro de Artie, pequeño entre tantos cuerpos. Su expresión era de terror, un genuino terror, y comprendí por qué. Un tipo la sostenía por las muñecas y no quería soltarla. No me importó nada y empecé a empujar a la gente. Me abrí paso a la fuerza. En lo que la luz parpadeó para aclararse, me encontré con los ojos rojos y desorbitados del asqueroso imbécil que retenía a Artie. Reaccioné sin más, le lancé un puñetazo al tipo. Un puñetazo de los duros, de los potentes, de los que al mismo tiempo quebraban los nudillos. El tipo cayó hacia atrás por el impacto sobre un montón de gente. La misma gente pareció darse cuenta de la situación, pero yo solo agarré a Artie por la muñeca y la jalé para alejarnos de allí. Pero esa locura parecía no acabar. Antes de poder huir y cantar victoria, salí disparada de un tirón doloroso.
Alguien me jaló del cabello con tanta fuerza que creí que me iba a arrancar el cuero cabelludo. Me sostuve la cabeza mientras grité por el dolor y no tardé en encontrarme cara a cara con mi atacante. Era el mismo tipo el que acababa de golpear y tenía unos ojos enormes, amenazantes, rojos, desorbitados y fuera de sus sentidos. Una expresión violenta lo hacía parecer un demente e intentaba arrastrarme por los cabellos. Mi cuerpo golpeó contra otras personas y luché por orientarme, pero al mismo tiempo liberarme. No obstante, todo era un caos. Las luces parpadeaban y no sabía a quién estaba arañando. Todavía sentía los tirones. Hasta creí que se me habían salido unas cuantas hebras, pero supe que perdería en cuanto sentí el golpe. Alguien me golpeó directo en el estómago. Perdí el aire, pero por instinto solté un golpe para quien lo cogiera. Le di a alguien y me soltaron el cabello. Perdí el equilibrio e impacté contra un grupo de cuerpos. Los cuerpos me empujaron y me recibió una bofetada. Fui consciente de que debía buscar alguna forma de salir de eso o terminaría molida a golpes. Así que me preparé para atacar hasta abrir una salida. Pero unos brazos me envolvieron. Unos brazos fuertes, decididos. Los brazos de Egan. Basta, Jude. Ya está, ya está. Lo escuché gritar cerca de mi oído con exigencia. Él me sostuvo e intentó llevarme, pero todavía estaba en modo alerta, creyendo que debía defenderme. Lancé un golpe y él me inmovilizó los brazos hacia atrás. Que ya está, joder, quédate quieta, gritó y en un segundo su fuerza logró neutralizarme. De pronto las luces dejaron de parpadear, la música dejó de sonar y el ambiente se llenó con el bullicio de la gente. Había caos y justo frente a mí, en el espacio que se había creado por la pelea, los tipos corpulentos que debían de ser guardias estaban intentando parar las disputas. Retuvieron algunos tipos y algunas chicas. Entendí que la pelea se había extendido, que no había sido solo yo contra el loco que quiso pasarse con Artie. ¿En dónde está Artie?, grité moviéndome de nuevo con desespero. ¿En dónde está? Egan me sostuvo con mayor fuerza y me presionó los huesos. Comenzó a arrastrarme lejos del centro del salón, lejos del caos, pero yo solo intentaba buscar a Artie entre tantos rostros. Como no logré verla, me desesperé aún más. Sin embargo, no logré superar a Egan y en poco tiempo nos encontramos fuera del lugar. ¿Por dónde habíamos salido? No lo sabía, pero estábamos en la acera, fuera de los bosques bajo la noche. Egan me soltó los brazos y me sostuvo por los hombros para que no saliera corriendo. Ya está, Jude, tranquilízate, me exigió. Respira hondo, solo respira. Y lo intenté, pero la mente me dio vueltas. Todavía todo se veía azul y confuso, y Artie no estaba, y ese tipo quería hacer algo y yo... ¿En dónde está?, bramé. En ese momento la escuché exclamar. ¡Jude! Me di vuelta y ella salió disparada hacia mí. Ambas nos abrazamos preocupadas, agitadas y temblorosas. Vi entonces que detrás de ella avanzaba el amigo rubio de Egan y que era él quien la había traído. Nos apartamos y nos miramos las caras, entonces me di cuenta de que un hilo de sangre le bajaba por la comisura enrojecida. Alguien la había golpeado. ¿Te hicieron algo?, le pregunté preocupada. Intenté ayudarte, pero una chica, no lo sé, un chico, no sé quién fue, me dio fuerte y luego no pude meterme entre la gente, solo me empujaban y...
Ya, ya, le tranquilicé volviendo a abrazarla. Nos quedamos un momento así. Cuando nos soltamos ya estaba un poco más tranquila. Sin embargo, había otro que no lo estaba. ¿Qué mierda fue eso? Me soltó Ian molesto. ¿Qué carajos hacías ahí? ¿Qué hacías tú ahí? Rebatí igual de furiosa. ¿Entraste porque yo estaba en ese lugar? Inquirió como respuesta, sorprendido y enojado al mismo tiempo. ¿Pero qué demonios pasa contigo? ¿Quién te crees que eres? Venga, Egan, intervino un muchacho rubio. Parecía inquieto y preocupado. Mírala cómo está. No es momento para discutir. Se refería a mí. Debía de verme fatal. Sentía ardor en los sitios en los que me había golpeado, pero era lo de menos. Tanto para mí como para Egan era lo de menos, porque yo estaba alterada y los ojos de él brillaban con una furia implacable. Y una mierda, soltamos Egan y yo casi al unísono. El muchacho nos miró ceñudo, luego sacudió la cabeza. Vamos, le dijo él a Egan, poniéndole unas llaves en la mano. Sácalas de aquí, ¿sí? Llévalas con Alexandre. Él sabrá qué hacer. Yo me encargo allá abajo. Egan apretó las llaves con tanta fuerza que creí que le iban a atravesar la piel. Luego se dio vuelta y nos dijo, suban al auto. Durante un momento no me agradó la idea, pero necesitaba estar lo más lejos posible de ese sitio. Seguía alterada, nerviosa y furiosa, así que junto a Artie subimos al auto. Egan entró, lo encendió y luego pisó el acelerador. Durante todo el camino no dijimos nada. Había tensión. Para rematar escuchaba que en la parte trasera Artie lloraba por lo bajo. Sentí que si Egan se atrevía a reclamarle me lo comería vivo por toda la rabia que llevaba encima. Pronto aparcamos frente a un edificio. Noté que era más grande que el resto, pero no me dediqué a ver nada más. Dejé que nos condujera hasta el ascensor. Cuando se abrieron las puertas pasamos por un pasillo y atravesamos una puerta. El departamento era bastante grande, nada parecido al de nosotras. La cocina se conectaba con la sala de estar y de ahí había un par de pasillos hacia otros lados. El concepto era abierto, la decoración era simple y había cierto desorden, como a los tipos más básicos les gustaba mantener el lugar en el que vivían. Me di cuenta de que en la cocina había una persona. Solo cuando cerró la puerta del refrigerador supe que era Adric. No se inmutó, nos miró con el ceño fruncido mientras sostenía una lata de cola y luego miró a Egan con expresión dura. Dejen que me haga mi propia historia mental sobre esto, pronunció tranquilo. ¿En dónde está Alexandre? Soltó Egan ignorándolo. Se movió hacia la sala y gritó, ¡Alexandre! Adric se recargó en la isla de la cocina, bebió un trago de la cola y nos observó con los ojos entornados en silencio. Una pelea, eso es seguro, comentó él como si estuviera sumergido en sus propias teorías. Egan se paseó de un lado a otro inquieto. El menor de los Cash llegó apurado, descalzo, con un pantalón de pijama de color morado y una camiseta amarilla. ¡Qué combinación! Igual él sí se sorprendió. Se fijó en mí, en cómo debía tener la cara, en la ropa rota, en lo despeinada que iba y en lo enrojecida que estaba Artie. Y abrió los ojos como platos. ¿Pero qué coño? En verdad sonó preocupado y sorprendido. ¿Qué pasó? Se metieron en el sac, dijo Egan mientras caminaba hacia un pequeño bar que había en una esquina. Cogió una botella de whisky y se sirvió en un vaso. Después echó el trago a lo macho. Luego se dio vuelta y todavía con el vaso en la mano me señaló. Y como ella no sabe hacer más que causar problemas, armó una puta pelea. Todo se salió de control.
Alexandre nos miró a ambas como si no pudiera creerlo. Artie sorbió por la nariz y se limpió la cara con las muñecas. El chico suspiró y dijo, ya vuelvo. Y salió corriendo por el pasillo. Adric nos recordó que seguía en la cocina porque desde ahí comentó, bueno, me ganaron, eso no me lo esperé. Alexandre tardó tan solo segundos en volver con un botiquín de primeros auxilios. Siéntense, nos dijo Artie y a mí. Ambas nos sentamos. Alexandre arrastró una mesita y tomó lugar al frente. Abrió el botiquín, sacó algodón, yodo, alcohol y otras cosas más. Humedeció una bolita de algodón y se inclinó hacia mí. Por un instante me eché hacia atrás, pero entendí que tenía toda la intención de ayudar, de modo que me quedé quieta y dejé que me limpiara la herida que tenía en la cara. Así de cerca, los ojos de Alexandre eran de un color gris medio. ¿Te defendiste?, me preguntó él. Como una loca, respondió Egan por mí. Se movía de un lado a otro con el whisky en la mano. Lo hubieras visto, parecía no sé qué, toda histérica y descontrolada, lanzando golpes y se echó un trago y finalizó con gruñido. Alexandre no pudo evitar soltar una risa baja. Bien por esa, susurró y me guiñó el ojo. Lo dijo tan divertido que fue inevitable disimular una pequeña sonrisa. ¿A quién dejaste a cargo?, le preguntó Egan. Egan tragaba whisky como loco. A Owen, respondió a secas. Supuse que Owen era el chico rubio. Hiciste bien en traerlas, aseguró Alexandra y procedió a revisar a Artie. Bueno, no la iba a dejar para que siguiera golpeando a todo el mundo, exclamó Egan furioso dirigiéndose a mí. Me irritó que lo dijera de esa manera como si todo hubiese sido mi culpa. ¿Y sabes acaso por qué tuve que golpear a alguien?, refuté igual de enojada. Para defendernos, idiota. Entonces me levanté del sillón y lo encaré. ¿Qué clase de lugar es ese? Un tipo quería agarrar a Artie a la fuerza y olía a porquería. Egan apretó los labios y me miró tan fijo y con tanta furia que creí que iba a arrojar el vaso que tenía en la mano. No es tu jodido problema, escupió. Te gusta meterte en asuntos que no te interesan, ¿verdad? Pues te vuelves a meter en ese maldito asunto y dejo que te partan en dos. Dicho eso, atravesó la sala a paso colérico y desapareció por el pasillo. La sala se sumió en un silencio profundo que se rompió con un sorbido de Artie. Cuando la miré parecía un cachorro asustado. Sentí que lo estaba empeorando todo con mi actitud, así que me froté los ojos y exhalé. Me esforcé por calmarme. Lo malo fue que mientras más me esforzaba por apartar la ira, más le daba paso a los dolores en mi cuerpo. Solo quise tumbarme en mi cama y... Hay un cuarto de huésped, la cama es para dos y pueden dormir ahí, intervino Alexandre con bastante afabilidad. Quise refutar, pero él añadió, créanme, no es bueno salir a esta hora y menos con lo que acaba de suceder. Miré a Artie y entendí que no podíamos regresar solas a esa hora. Bueno, yo sí podía arriesgarme, pero ella no se veía bien. Así que pasaríamos la noche en el departamento de los Cash. Puta vida. Alexandre nos acompañó a la habitación. Era amplia con una enorme cama y una ventana. Agradecí cómo se comportaba ahora con nosotras, pero también me sorprendió un poco. Resultaba ser más amigable de lo que esperaba. Nos dejó toallas y cepillos de dientes. Nos dijo que podíamos coger del refri lo que quisiéramos y que si en algún momento necesitábamos algo no dudáramos en tocar a su puerta.
Le di las gracias en serio y nos dejó a solas. Artie se recostó en la cama y yo me tiré al otro lado. La suavidad del colchón me alivió. No dijimos nada. Sabía que estábamos demasiado adoloridas y que lo que menos queríamos era discutir en ese momento lo que había sucedido. Gracias, susurró ella después de un rato, algo adormilada. Eres una verdadera amiga. Quise decirle que no tenía que agradecer nada, pero cuando volteé ella ya estaba sumida en su sueño. Lo intenté yo también y al poco rato me quedé dormida. Me desperté de golpe por algún ruido, fruncí el ceño entre la oscuridad. Chequé a Artie y la encontré en la fase REM. Volteé hacia la puerta y vi algunas sombras por debajo. Curiosa me senté en la cama, agudicé el oído y como no escuché nada más me acerqué a la puerta. La abrí con cuidado y me asomé al pasillo. No había nadie. Ya con el sueño perdido decidí ir a buscar un vaso de agua. Avancé y de repente me detuve. Había una puerta abierta a un lado. Giré la cabeza y eché un vistazo. Debía de ser la habitación de alguno de los hermanos. No había nadie adentro y como tampoco había nadie cerca, entré a curiosear. ¿Qué decir? A veces se me salía lo chismosa. Era una habitación amplia que incluso tenía baño. Había un armario de esos con puertas corredizas. Había un librero contra una pared y un escritorio. Pero lo mejor era el desorden que tenía lugar en cada espacio. Al mismo tiempo resultaba interesante como si entraras al despacho de un filósofo de más de 100 años con experiencias infinitas y aflictivas. De inmediato supe que era la habitación de Adric. Todo se parecía a él. Todo era simple, neutro, pero repleto de hojas viejas, nuevas, arrugadas. Libros abiertos, cerrados, apilados, ordenados, acumulados. También lápices, instrumentos de dibujo, revistas, objetos de exploración, un mapa mundi, un enorme afiche con información de criaturas marinas y ropa de equitación por algún lado. Todo aquello era lo opuesto a sus hermanos. El sitio incluso tenía un ligero olor a él y quizás a pedo, pero bueno, no todo es perfecto. Algo en específico me llamó la atención mientras curioseaba. Había una pila de libros sobre el escritorio y junto a ella reposaba la fotografía de alguien. No tenía marco, solo estaba puesta ahí como si él la hubiera sacado para mirarla. La persona de la foto era una chica utilizando un hula hula. Era, de hecho, una chica hermosa. Tenía el cabello largo y muy negro, los ojos de algún color que no se podía apreciar bien y sonreía tanto que parecía en extremo feliz. Había algo en su rostro que se me hizo familiar, pero no logré reconocerlo del todo. Me pregunté si era su novia, pero entonces recordé que los Cash no tenían novias por más de 90 días y la idea no concordó. Sin embargo, de los tres, Adric era el más reservado. Ni siquiera le prestaba atención a Artie. Eso significaba que a Adric le gustaba alguien más. Esta chica de la foto, pero también iba a Tagus. ¿Por eso la había visto en alguna parte? De pronto escuché pasos y algunos murmullos. Supe que alguien se avecinaba por el pasillo. Solté la foto y no supe qué hacer porque si salía me verían y podía ganarme un gran problema por husmear. Miré hacia todos lados con desespero y el armario pareció ser lo único de suficiente tamaño para ocultarme. Así que deslicé la puerta y me metí al mismo tiempo que oí a Adric decir: «Hablaremos de eso mañana, Igan. No fastidies a esta hora».
Lo bueno era que desde mi lugar entre la ropa colgando y sobre una fila de zapatos podía ver hacia afuera. La puerta me lo permitía. Adric cerró la puerta de la habitación y avanzó hacia la mesita de noche. Cogió su teléfono y lo revisó. Pasó un minuto en lo que asumí que debía de estar viendo Instagram hasta que comenzó a quitarse los zapatos todavía sin soltar el móvil. Yo seguía quieta, con las manos cubriéndome la boca para no soltar ningún ruido. Adric arrojó los zapatos por ahí y entonces se quitó la camisa. Me apreté más la boca, pero fijo que no dejé de ver nada. De hecho, hasta me encontré detallándolo. A diferencia de Egan, él no tenía tatuajes. Su piel era íntegra, cremosa y con esa textura moderada y justa que resultaba agradable. O sea, sí, estaba muy bueno, ¿vale? Ya lo admití. En teoría, Adric me parecía incluso más atractivo que Egan, pero estaba comparando a un demonio con otro demonio. Se desabrochó el pantalón mientras seguía mirando el teléfono. Quise cerrar los ojos porque sabía lo que venía. Sabía que se iba a quedar en boxers. También sabía que si lo veía seguiría pensando que ese hijo de Satán era guapo y necesitaba seguir siendo objetiva en todo momento. Aunque bueno, de todas maneras verlo no significaba que cambiaría de opinión, ¿no? Así que me agarré a esa idea y mantuve los ojos bien abiertos. Solo podía pensar, Dios mío, va a desnudarse. Se desnudará y yo estoy escondida en su armario como la propia psicópata. Adric dejó el teléfono de nuevo sobre la mesita de noche. Acto seguido se quitó el pantalón. Listo, sus boxers eran grises y le quedaban ajustados. No, en realidad le quedaban de puta madre. Se reacomodó el paquete y se movió hacia el escritorio. Cogió un libro con marcapáginas y se tiró en la cama a leerlo. Desde mi lugar la imagen era interesante. Para rematar cogió un cigarrillo de la mesita de noche, lo encendió y se relajó. Leyó y fumó al mismo tiempo, y aunque admití que se veía bastante sexy sin siquiera saberlo, me recordé que era uno de mis enemigos. Recordé lo que hacía y todo lo atractivo desapareció. Así que solo me dediqué a esperar. Adric leyó como por una hora. En cierto momento giró la cabeza y creí que me miraba, pero en realidad estaba mirando la puerta del armario. Entonces entendí que quedarme viéndolo fijamente solo le ocasionaría incomodidad, que tenía que dejar de hacerlo. Cuando él volvió la atención al libro, me senté en el suelo del armario y comencé a jugar con los cordones de algunos zapatos para matar el tiempo. Adric se quedó dormido con el libro sobre el pecho mucho rato después, cuando ya me dolía el hueso del culo por estar encogida en el armario. Me aseguré de no hacer ningún ruido y abrí la puerta para salir. La habitación olía a cigarrillo y a pedo. Avancé de puntillas y salí victoriosa. Al menos no me había visto, pero yo sí que había visto bastante de él.